Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio sobre temas de educación de Proyecto T. Nosotras somos Vero Irigoyen y Marta Vaca y el día de hoy hablaremos sobre un tema que seguramente ha estado en las conversaciones de todos aquellos que estamos relacionados de forma directa e indirecta a cuestiones educativas. Y este tema es las clases en línea, las cuales obviamente se volvieron la necesidad, pero también el privilegio a la vez de muchas estudiantes, de maestros, académicos e incluso de autoridades del gremio educativo en el último año. Este año que ha estado lleno de sorpresas, de retos y de muchos aprendizajes. Este nuevo modelo, y digo entre comillas nuevo modelo, porque en realidad la educación a distancia no tiene nada de nuevo. Tiene muchísimos años que fue inventada desde que la gente aprendía por correo incluso. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy sí es particularmente nuevo y peculiar. Y esto es porque nos ha tocado vivirlo a todos. Es decir, esto integra muchos otros factores que no solo tienen que ver con la educación a distancia o en línea de forma tradicional, por decirlo de alguna forma. Y algunos de estos factores es que todos los estudiantes y todos los maestros tuvieron que llevar a cabo este nuevo cambio o este cambio en su forma de enseñar y en su forma de aprender, quisieran o no. Es decir, ellos nadie decidieron al inicio del 2020, yo quiero llevar mis clases totalmente en línea y estar en mi casa en home office, o sea, nadie lo decidió como tal, ¿no? Eso ha sido un factor sumamente importante. Otra es que todos nos hemos adaptado a este modelo queriendo llevarnos las clases presenciales o la forma de vida que teníamos a un diseño que no tiene precisamente ese propósito, ni siquiera esas características o esas intencionalidades. Y otro factor que ha sido el factor sorpresa de cómo ha ido evolucionando este año y que nos ha hecho resistirnos aún más al cambio, porque todos hemos estado esperando que en cualquier momento esto regrese a la normalidad, y le hemos llamado al uso del cubrebocas la nueva normalidad, que ni nuevo ni normal es, porque quién sabe cómo será en algunos meses. Pero todos estos cambios conjugados al mismo tiempo, y mejor dicho, a consecuencia de la pandemia más importante de los últimos 80 años, donde todo el mundo, todos los países lo hemos padecido. Y quisiera hablar primeramente como de estas crisis, ¿no, Marta? De las crisis que nos ha llevado a estar en este momento y de esta sensación que nos da hijo, ya mero regresamos, y luego todo el mundo está poniendo en semáforos, en días, en meses, y queremos contabilizar en indicadores lo que nos está sucediendo. Y eso creo que ha sido como un tope, como una especie de impedimento a poder aprovechar el modelo tal cual es para poder sacar lo mejor de él. Así es, Vero. Creo que algo que en esta crisis hemos vivido y que al día de hoy seguimos en una etapa de supervivencia. Esto nos genera esta imposibilidad de aceptar ya una nueva normalidad, si nos seguimos nadando para llegar a la orillita, ¿no? Entonces, esta sobre supervivencia, lo que genera en nosotros es esta fantasía de ya querer haber llegado para poder decir que yo ya lo manejo, ¿no? Entonces, estos experimentos que estamos haciendo en línea, pues igual nos funcionan una semana o dos y luego nos tenemos que regresar. Y es ahí en donde en este ensayo y error es donde nacen las cosas importantes, ¿verdad? Claro. Porque lo tienes que probar. Entonces creo que sí en esta crisis estamos pasando, para mí me encanta o me ha dado luz el pensar que en esta crisis la palabra esencial, ¿no? Y eso nos ha llegado a preguntarnos, ¿qué es lo esencial que tengo que enseñarle al joven? ¿Qué es lo esencial que me voy a conformar con que haga de trabajo? ¿Qué es lo esencial en este momento donde también hay una situación psicoemocional, que ellos están en sus casas con sus papás y que esto genera un ambiente totalmente diferente a cuando nosotros los teníamos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, creo
ahí hay muchas claves de cosas importantes en esta crisis que nos está haciendo pasar por discriminar las cosas que van a ser esenciales y nos van a ayudar a construir el modelo con el que iremos a migrar, ¿no? Por ahí creo yo este momento de eso se está tratando. Claro, y es que yo he escuchado y he visto varios ejemplos de varias cosas que las escuelas hemos intentado y en un esfuerzo muy genuino y creo muy válido de querer hacer las cosas mejor o más pasaderas o de alguna forma llevaderas durante este tiempo de cambio, que justo ahí creo es donde está nuestro error, pero se han hecho cosas como a los alumnos se les obliga desde, no, si entraban a las 7 de la mañana, tienen que estar a las 7 de la mañana con uniforme, y si los lunes les tocaba el uniforme de educación física, aunque no van a hacer educación física porque obviamente no hay tal cosa, ni la infraestructura, ni están llevando al maestro a ningún lado, simplemente si el lunes les tocaba el uniforme de educación física, el alumno tiene que tener su uniforme de educación física y luego martes, miércoles tiene que llevar el otro uniforme y a los alumnos no se les permite estar en clase si no es bajo estas condiciones. Entonces, cuando yo he escuchado todas estas cosas, de nuevo creo que es esta resistencia al cambio de no querer adaptar, que ahora tienes un modelo totalmente diferente, pero también es esta como ganas de aferrarte a algo que conoces para poder hacer las cosas, porque pues, ¿quiénes sabemos trabajar en un mundo donde las cosas no las conocemos, ¿no? Entonces, aunque creo que es muy genuino y válido, justo ahí creo que ha radicado nuestro error. También nos ha pasado lo contrario, y esto lo decimos por experiencia propia, de que los muchachos están conectados, y nos pasan, digo, a nosotros particularmente en preparatoria, pero están conectados y están en la cama y están sin camisa, por ejemplo, ¿no? Y entonces es de que, oigan, prendan su cámara para platicar y la prenden sin camisa y es como, bueno, no, es importante que si te pongas playera, ¿no? O sea, no quiero que te pongas uniforme exactamente el negro con rayitas, pero sí ponte algo, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto qué difícil, ¿no? Encontrar esta media en un terreno en el que nos es desconocido a la mayoría. Así es. Y creo que es esta necesidad y que nos lo repitieron mucho en el inicio de la pandemia de mantener rutinas, ¿no? Porque las rutinas te hacen lo cotidiano, ¿no? Te hacen los momentos de están diseñados con ciertas conductas. Pero cómo, eso creo que fue un ejercicio importante, sin embargo, después de todo este tiempo, tenemos que empezar a diseñar nuevas rutinas, ¿no? Cosas diferentes que nos ayuden a migrar en un ambiente como el que estamos viviendo y con un estrés y una falta de control, que es lo que sentimos nosotros en la escuela, ¿no? O sea, no tengo el control que es tan delicioso, porque aunque sea una fantasía, porque no creo que lo tengas, pero, pero siempre esta sensación de que yo estoy prediciendo lo que va a suceder y eso me da seguridad, ¿no? Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, creo esta idea misma de, inclusive del gobierno, ¿no? De decir, bueno, pues ahí están las clases de la tele de tal hora a tal hora. Oye, aprendieron, ahorita ese no es el tema. Pero nos da seguridad de que los niños tenían horarios de clase, ¿no? Ahora van a venir las preguntas precisamente con respecto del rendimiento, ¿verdad? ¿Qué va a ser eso que el 2020, que vamos a ver rendido? Y creo que ese es un gran tema. Claro. Y nomás para regresar a esto del diseño de la clase en línea, que no creo que todavía ninguno tengamos la respuesta precisa, porque estamos precisamente aprendiendo. Pero creo que la clave ahorita sería que como institución educativa, como maestro, como quienes estamos al frente de un grupo, nos tenemos que enfocar en realizar una clase con un modelo que tenga esta infraestructura. Es decir, dejar de pensar en qué es importante que el alumno esté sentado de esta forma poniendo atención, porque para empezar ni siquiera de manera presencial eso tiene alguna trascendencia. Pero fuera de todo eso también, pensar en qué actividades generan mayor engagement, entendiendo el spam de atención del alumno y entendiendo además
que este se reduce en las clases en línea. ¿Y qué actividades logran mayor engagement? ¿Qué actividades? Y con engagement me refiero específicamente no solo como al compromiso del alumno de estar ahí, sino a las ganas que le genera lo que tú estás haciendo. O sea, es una doble actividad que implica las dos partes, ¿no? Entonces, sí creo que como educadores nos toca esta tarea de rediseñar y replantearnos la forma en la que estamos enseñando, entendiendo que no es una nueva realidad, no es una realidad mientras, es lo que hay. Y que tenemos que aprovecharlo al máximo, porque mañana no sé qué será, no sé si vuelvan los semáforos y volvamos todos a clase y nos olvidemos de este tiempo, o si tengamos que aferrarnos a esto como la forma de enseñanza, porque tal vez se va a volver híbrida o tal vez va a estar así durante 2 años más en los que las vacunas salen, no lo sabemos. Pero en medio de esta incertidumbre, la certeza que creo que sí tenemos es este replanteamiento y rediseño de las clases. Y creo que este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a cuando regresemos o vuelvan las cosas a como tengan que ser, a precisamente tener el ejercicio constante de replantearnos a cómo rediseñar mi clase para que tenga el efecto que estoy esperando, dadas las circunstancias de ese momento, porque la única constante ahora es el cambio. Entonces, más vale que nos volvamos buenos en esto, ¿no? En aprender a cambiar rápido y ser como muy eficientes y muy específicos en esto. Y sabes que, pero creo que ahorita que te escuchaba pienso, y la vida siempre ha sido así, ¿no? O sea, el joven todos los días es nuevo, ¿no? Claro. Nosotros tendríamos que rediseñar nuestras lecciones conforme vamos viendo también la evolución de los jóvenes. O sea, yo no puedo tener la clase, y eso algo tú y yo lo hemos platicado mucho, una clase estandarizada y planeada perfectamente, porque cada grupo es diferente. Así es. Y, y creo que aquí hay una clave sumamente importante en donde, como lo hemos platicado, el maestro es un artista, ¿no? Que tiene que estar buscando información de su grupo y, y dónde están ellos en cuanto a sus intereses, en cuanto al entendimiento de este concepto. A lo mejor si yo veo que por aquí hubo ese interés, pues por aquí me voy a meter al siguiente tema y tal vez el siguiente tema lo voy a minimizar porque prefiero quedarme aquí generando una experiencia de aprendizaje más profunda, porque al fin y al cabo creo que la educación tiende precisamente a generar esas competencias, ¿no? De interés, de análisis, de síntesis, y bueno, ¿qué más da si es el objetivo 4.3 o el 4.8, ¿no? El chiste es que el joven está interesado, está buscando información, la está relacionando, y ese va a ser el tema de la educación, creo. Claro, claro. Sí, que tiene que ver más con un desarrollo de habilidades de nuevo, que tanto lo decimos, pero que tampoco lo practicamos, que tiene que ver más con un desarrollo de competencias, esta palabra que tanto nos gusta y que tampoco conocemos en su profundidad, pero que definitivamente tiene que ver más con eso que con contenidos y conocimiento, sobre todo en esta era, ¿no? Pero otro tema como abordar, creo, respecto a las clases en línea, tiene que ver con estas consecuencias de esta experiencia. Es decir, yo sí he visto papás cuestionándose, de decir, bueno, o sea, ¿para qué le estaba pagando tal o cual escuela a mi hijo si veo que ni aprende tanto, ¿no? Esa es la sensación luego lo de los papás. Y luego después se dan cuenta como, ay, qué valiosa era la escuela, pues era la que me los cuidaba, ¿no? Un poco como tema de guardería. Sé dónde estaba, seguro, aprendiendo bien, quién sabe, pero en un lugar seguro, ¿no? Y ha habido como toda una revolución respecto a esto, pero tiene que ver también con las consecuencias de que esto ha sucedido no solo a niveles alumnos o a niveles educativos, sino que todo mundo está en casa. Es decir, papá está en casa, mamá está en casa. De hecho, se ha visto invadido el terreno de trabajo de muchas mamás. Este,
que ahora tienen que tener un espacio para la oficina de ella, la oficina del esposo, la oficina de los niños. Entonces, todo mundo tiene que encontrar su espacio, ¿no? Y no precisamente lo tienen. Y esto obviamente ha generado también una influencia en cómo el alumno reacciona y cómo los maestros enseñan también en medio de todo esto. Es decir, no solo es el cambio de ya no tengo a mis alumnos aquí, sino ahora los tengo en una pantalla o a mis maestros, sino también de pronto tengo, si eres maestro, a mi hijo hablándome, mamá, 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 todo el tiempo, estás entre que quieres preparar la comida o estás entre que llega el de la basura, o sea, como muchos factores y los alumnos también con tantas cosas que están constantemente bombardeándolos, que esto ha sido un factor definitivo que ha influido en la forma en la que se enseña y en la que se aprende. Así es. Y también cuántas papás han descubierto esta capacidad de ellos de mediar con sus hijos, ¿no? Y de saber todo lo que sí saben, de escuchar a maestras que admiran, que hasta se quieren sentar en la clase la mamá porque está muy padre, Ajá. ¿no? Y creo que esta transparencia en el que se está haciendo el hecho educativo, vamos a decir, o sea, yo me acuerdo como directora hace mucho tiempo que llegaron a ofrecernos este servicio de tener cámaras en el salón de clase, ¿no? Y a mí se me hacía la invasión total, o sea, en ningún momento vamos a permitir que el maestro tenga una cámara en su clase, o sea, este es un lugar en donde se construyen cosas, no tenemos por qué ser observadores. Y hoy todos estamos siendo observados, ¿no? Y hoy pienso en esta transparencia en donde el maestro de por sí es una función vulnerable, ¿no? Porque tú eres uno ante un grupo, pues hoy estás ante ese grupo más sus papás, más sus hermanos, ¿no? Entonces, y ellos mismos, o sea, yo como maestra en mi casa y el perro ladrando y por acá pasando Sí, claro. a alguien porque va a ir a limpiar la ventana. Entonces, este contexto creo que también nos va a dar la posibilidad de tener una relación más familiar con respecto del hecho del aprendizaje, ¿no? El otro día yo escuchaba a uno de los facilitadores de Proyecto T decir, ay, déjenme, ahorita vengo porque tengo que ir a pagarle al señor del gas, ¿no? No me acuerdo cuál era el tema. Pero yo digo, qué padre para el alumno también ver a una maestra humana, ¿no? O sea, Claro. no este ser de filosofía y letras que hablamos nada más de esto ¿no? Sino como una persona normal y que está el cuadro que le regaló su tía atrás y que un alumno le puede preguntar, oye, ¿por qué tienes ese cuadro ahí, no? Entonces, esta desmitificación del maestro y humanización creo que también va a ayudar a esta generación de comunidad que tanto también hablamos y añoramos y decimos, pero que es en esa informalidad en la que se da ese vínculo de comunidad, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema muy, muy interesante y muy, ¿cómo te diré? Que es un cambiador de juego, ¿no? O sea, que va a ser el juego diferente si queremos y estamos abiertos a la transformación que esta crisis nos está invitando, ¿verdad? Porque habrá quien está preparándose para regresar a lo de antes, ¿no? Con gran añoranza. Pero entonces de nada van a haber servido un año encerrados. Claro. Entonces, que lo hemos platicado, ¿no? Este regalo de la crisis, pues tiene que ser bien grande y tenemos que estar preparados y dispuestos a abrazar esa transformación, ¿verdad? Y que también va a ser en la medida en la que estemos dispuestos como a vulnerarnos bajo estas circunstancias, ¿no? A permitirnos que
que todo este cambio y todas estas circunstancias te lleven precisamente a este cambio al que normalmente nos resistimos. Y creo que es válido identificar que no te gusta. O sea, yo sí he escuchado a varios, y lo mencionábamos en varias ocasiones en reuniones, que maestros que dicen, es que a mí no me gusta. Y literal, es que, literal, I didn't sign up for this. O sea, yo me metí a dar clases presenciales y ahorita la tengo que hacer en línea cuando no es lo que quería. Y el alumno también es, esto no es lo que quiero, ¿no? No es para lo que yo me inscribí. Pero de nuevo, creo que justo donde no aceptar en un tema de conformismo, pero sí aceptar en un tema de entender qué es lo que hay para sacar el mejor provecho de esta circunstancia. Y eso te va dando precisamente competencias de resiliencia como tal para cualquier cambio que se presente, porque sin duda creo que el aprendizaje más grande de todo esto es que cambios va a haber y muchos y cada vez más rápidos y cada vez más bruscos. Entonces, Y creo que, no, y ahorita que dices más rápidos, más bruscos, pero sobre todo este cambio de paradigma, ¿no? Que ese es en donde más nos cuesta. ¿Por qué? Porque son invisibles. O sea, los tenemos, pero no sabemos que los tenemos. Nosotros queremos una educación moderna, pero en nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra referente siempre estará ese paradigma con el que yo fui y que funcioné y que fue exitoso, ¿no? O sea, entonces creo que un cambio como el que estamos viviendo de las dimensiones, por eso yo creo que toda esta incubación del cambio tiene que ser un lugar en donde ha sido tan largo que hay una alta probabilidad que se rompan esos esquemas, ¿no? Porque se están desgastando todos los días ante la lección, ¿no? Ante ver los resultados, ante tener que lidiar con situaciones que también hoy nuestros alumnos también están aburridos, están hartos, son adolescentes. Yo nunca me pudiera imaginar que a los 16 años yo iba a estar encerrada en una casa 9 meses, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, también ellos nos han demostrado que son más fuertes de lo que pensábamos, ¿no? O sea, son más interesados de lo que pensábamos. Cómo hemos visto calidad en el trabajo sin la necesidad de este micromanagement diario, ¿no? De, ya lo hiciste, ya no me están faltan 2 días, a ver, enséñamelo, ¿no? Y esto también entre ellos ha generado comunidad, ¿no? De acá por el WhatsApp, pásamelo, Vero, y para, ¿no? Esta complicidad que nosotros tan preocupados hemos estado en la escuela de que copien, pues ahora puede ser de manera mucho más eficiente, ¿no? Sin embargo, por eso tenemos que estar preparados para decir, es más importante esa colaboración que en realidad el aprendizaje que nosotros hoy podemos esperar. O sea, claro. tenemos que ese que el alumno desarrolle estos recursos para resolver los problemas. No, y no el problema de matemáticas de la derivada 3, ¿no? Que tenemos que verificar que él tenga ese conocimiento, sí, y ahí es donde está el reto. O sea, ¿cómo voy a generar una experiencia para asegurarme que él lo entiende y que puedo estar en paz para irme al siguiente capítulo, ¿no? Entonces... Y que eso debió haber sido, o sea, el tema siempre. Lo que pasa es que tenemos esta idealidad y a lo mejor hay un tema de estudios estadísticos, estaría bien buscarlo, pero hay una idealidad de pensar que tú hablas, lo explicas y el alumno entiende. Y entonces como que tu trabajo radicaba como facilitador o como maestro hasta ahí. Pero el buscar que el alumno obtenga el conocimiento y el buscar formas en la que sí lo adquiera de diferentes maneras cada quien es justo donde está el reto de cada uno de nosotros. Y ahorita al inicio de este conversatorio platicabas como de lo esencial, ¿no?
Y creo que justo aquí está otro tema que es muy interesante ahondar sobre esto, porque yo creo que las clases en línea sí nos han llevado, este nuevo modelo, nos ha llevado a esta sensación de buscar lo esencial. Y particularmente creo que los maestros hemos sido muy inteligentes, quisiera pensarlo así, en buscar cuáles son los temas más esenciales para poder economizar precisamente el tiempo que yo tengo al alumno aquí, es decir, hacerlo lo más eficiente y efectivo posible. Si solo tengo 5 minutos, ¿qué te voy a enseñar? ¿No? ¿Qué te voy a transmitir? ¿Para qué lo voy a aprovechar? Y entonces hemos quitado mucha paja, por decirlo de alguna forma, de estos contenidos y que de alguna forma también de indirecta las autoridades lo han sugerido, no lo han dicho de forma directa, pero lo han sugerido, ¿no? Es decir, los inspectores de las escuelas públicas han dicho pues, dele lo más importante. Y luego, pues, que no todo el contenido es importante, ¿no? Pues por algo está en el plan de estudios. Entonces, creo que esto va a generar también el que nos cuestionemos qué sí debe y qué no debe estar en los planes de estudio, porque sí hay muchas cosas que hemos metido con una buena intención de que los alumnos tengan más conocimiento, pero que no están aportando a sus habilidades y competencias a futuro, sino están llenando paja, ¿no? Y hacen esto que llama una educadora española, engullir para después regurgitar. Entonces, creo que esto será algo interesante ver cómo las escuelas vamos a lograr evolucionar positivamente en esto, ¿eh? Y precisamente, Vero, esta parte del contenido que en mi manera de pensar va a ser reducido, pues eso ya lo redujimos y nos dimos cuenta que era lo más importante, porque va a ser el pretexto para desarrollar las competencias en las que sí nos podemos tardar más tiempo, ¿no? Porque esas requieren repetición, requieren profundidad, o sea, para tú hacerte experto en una competencia, necesitas trabajarla por tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de la escuela tendrá que ser más dedicado a eso y menos al contenido que hoy está accesible en cualquier dispositivo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo yo manejo esa información? ¿Cómo la transformo en un producto? ¿Cómo la socializo en mi grupo? ¿Cómo me descubro en ese aprendizaje con mis fortalezas, mis habilidades, mis deseos, sueños, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me imagino una escuela a lo mejor de la que muchos pedagogos escribieron, pero que hoy se va a volver más real, ¿no? Porque esta experiencia nos está rompiendo ese esquema que nos dejaba no movernos, ¿no? Porque pues, siempre lo seguro, la educación, la institución es como antes los bancos, ¿no? Que eran así de mármol y que ahora todos son de sheetrock y que pues a lo mejor vamos a tener escuelas más Viste el sencillas. banco. Exacto. O ya el ejecutivo no puede resolver nada, ¿no? Entonces, no queremos llegar a que un maestro precisamente, si le dejamos toda la responsabilidad, pues no puede resolver todos los problemas, no puede tener toda la información, pero sí puede ser un facilitador de decir, busquemos, se me ocurre, a mí me resultó, fíjate que yo lo resuelvo así, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte de lo esencial, definitivamente, ¿qué vamos a enseñar? Es el gran tema, porque aparte el mundo, antes pensábamos en el futuro, no, no, hoy la tecnología se está desarrollando de tal forma que en 5 años muchas de las cosas que hoy consideramos una verdad están siendo cuestionadas y vamos a tener, como hoy, una vacuna express en 6 meses, pues cuánto conocimiento se derivó en todos estos círculos de científicos, ¿no? O sea, algo que era, no, hacer una vacuna pues toma más de 6 años. Y hoy estamos reduciéndolo a 6 meses, ya con pruebas y todo, ¿no? Entonces, sí creo que
la cuestión de los contenidos va a ser una gran pregunta que nos vamos a tener que hacer y muchas decisiones institucionales, aunque no sean oficiales, van a tener que ser pasadas por esta pregunta de lo esencial, ¿no? Creo que esa va a ser una súper ganancia. Y creo que nos va a tocar a muchos estar picando piedra también a niveles de las autoridades gubernamentales para poder decirles, oye, lo mejor que se podía hacer era enseñar en una televisión y si sí era lo mejor y si sí aprendieron y no los pasaste, entonces se pueden adaptar. Entonces creo que nos toca empezar a empujar y a cuestionar y no para que todo termine, porque ahorita al inicio también hablaba de que esto ha sido una necesidad, pero también un privilegio, esto de las clases en línea, porque hoy por hoy en México más del 70% de los estudiantes están teniendo, estoy hablando de nivel básico y medio superior, pero están teniendo que llevar sus clases no en una modalidad en línea, no en una modalidad donde batallas con un profesor que quiere solo hablar y que latoso y que me hacen usar uniforme, porque todo eso son problemas de un porcentaje muy pequeño de la población. La mayor parte de la población está teniendo que tener el problema de estar llevando clases sin poder ponerle pausa, sin poder decir, déjame lo grabo, déjame dónde lo veo, déjame dónde lo busco, no le entendió y la mamá ponga atención, le dé el bachón al niño porque está mejor poniendo atención a ella a ver si le explica después. Entonces, también nos va a hacer cuestionarnos muchas cosas, pero también empujar a que esta realidad que es pesada, pero que ha sido un privilegio en medio de esta crisis, pues sea mucho más accesible a más personas también. O sea, sí se tiene que convertir en algo que democratice la educación y la mejore en condiciones para todas las personas, ¿no? Y eso, creo que ese es el poder de la tecnología. Aquí yo creo que vendrá la pregunta de la accesibilidad a la tecnología, ¿no? No sé, muchos estuvimos involucrados de que hoy que estamos recolectando teléfonos celulares para chavos que puedan tener sus clases, ¿no? O sea, creo que sí, ya la tecnología te da ese poder de socializar y democratizar la información, pero ahora viene la accesibilidad al dispositivo, ¿no? Que será... el otro día me reía porque precisamente en una persona de una institución de gobierno me decía, bueno, ¿y ustedes cómo tienen la sala de cómputo? Yo le decía, ¿cuál sala de cómputo? O sea, eso ya no tiene sentido, ¿no? Pero sí tiene sentido en escuelas oficiales, por ejemplo, en donde es la posibilidad del acceso al dispositivo para el joven, ¿no? Entonces, sí creo que inclusive las mismas compañías de software, de hardware, pues tienen un reto y también a la vez un gran mercado, ¿eh? Si lo quieres ver como una posibilidad de ingresos, pero sí tenemos que democratizar estos dispositivos para que más de las personas, porque inclusive yo escuchaba, ¿no? Ya no digas el joven, el mismo maestro no tenía una laptop. Sí. ¿Cómo va a dar un internet. Zoom? ¿Cómo va a dar un Zoom? Pues si no tiene, o el internet. Cuando ahorita nos estamos peleando por aquí internamente en la casa de que no podemos tener Zoom los dos porque ya último dijo, ¿a qué horas tienes el Zoom? No, a las 4 tú, ¿no? Sí. ¿No? O sea, haciendo cola para el internet, ¿no? Entonces, sí creo que vienen muchas interrogantes, inclusive de las decisiones de inversión en la Secretaría de Educación, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí, y bueno, eso obviamente nos llevaría y deriva en muchos temas más, pero sin duda en las clases en línea los retos están en el diseño de quienes estamos frente al grupo y en aferrarnos a entender que dure poco o mucho esto es lo que tenemos y tenemos que sacar la mejor experiencia posible para nosotros como facilitadores o maestros
pero también para el joven, ¿no? Y cómo hacérselo muchísimo más accesible, ya que tiene el privilegio de estar en esta modalidad, ¿no? Pero bueno, Marta, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por esta plática, Marta. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, Vero, qué rica plática. Nos vemos.